El sol abrasador del Mediterráneo se reflejaba sobre las aguas cristalinas que bañaban las costas de Tiro y Sidón. Aquellas ciudades, prósperas y llenas de vida, eran testigos de un incesante comercio que unía culturas y pueblos. Los fenicios, navegantes intrépidos y comerciantes hábiles, habían hecho de esta región un epicentro de intercambio, donde las rutas del mar y de la tierra se entrelazaban en un bullicio constante de dialectos, aromas y mercancías exóticas. Tiro, con sus imponentes murallas que se alzaban desafiantes contra el horizonte, era símbolo de resistencia y riqueza. Sidón, su hermana, irradiaba la misma esencia de poder y opulencia. Sin embargo, en medio de la prosperidad, había sombras de desesperanza, rincones ocultos donde la angustia de una madre eclipsaba cualquier fulgor de riqueza o comercio. En una humilde casa, alejada de los grandes palacios y mercados, una mujer cananea vivía atormentada. Su hija, su tesoro más preciado, sufría de una aflicción que ningún sacerdote ni hechicero había logrado aliviar. Se decía que estaba poseída por un demonio. Su cuerpo convulsionaba sin control, sus gritos desgarraban la calma de la noche, y su mirada, perdida en un abismo oscuro, reflejaba el tormento de un alma atrapada en cadenas invisibles. Los vecinos murmuraban entre ellos, algunos con lástima, otros con temor. «Los dioses están furiosos con ella», susurraban algunos. «Es un castigo por pecados ocultos», afirmaban otros. La mujer, sin embargo, no se rendía ante la superstición ni la desesperanza. Había oído historias, relatos de un hombre cuyo poder desafiaba la lógica, un rabino judío que sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos y expulsaba demonios con una autoridad que ningún otro había poseído. Su nombre era Jesús de Nazaret. Las noticias sobre aquel hombre habían cruzado fronteras, viajando de boca en boca hasta alcanzar los oídos inquietos de quienes anhelaban un milagro. Se decía que no era como los fariseos ni los sacerdotes del templo de Jerusalén. No buscaba riquezas ni poder, no se apartaba de los pecadores ni de los marginados. Su compasión era profunda, su sabiduría inigualable. Y ahora, se decía que había salido de la región de Galilea y se encontraba en tierras extranjeras, en la zona de Tiro y Sidón. La mujer cananea no lo dudó. Era su única oportunidad. Si aquel hombre tenía el poder que decían, si su misericordia alcanzaba incluso a los gentiles, entonces quizás su hija podría ser libre. La decisión estaba tomada. Sin importar lo que pensaran los demás, sin temor a la humillación o al rechazo, correría tras él, clamaría por su ayuda, se postraría a sus pies si era necesario. El camino no era fácil. El polvo se adhería a su vestido y la fatiga amenazaba con quebrantar su determinación, pero su amor por su hija era más fuerte que cualquier obstáculo. Sabía que los judíos despreciaban a los cananeos, que las diferencias entre sus pueblos eran profundas y amargas, pero la esperanza, tenue como la luz del alba, se aferraba a su corazón. Jesús y sus discípulos avanzaban por la región, buscando un momento de descanso tras los largos días de enseñanza y milagros en Galilea. Pero el descanso era un lujo que raramente podían permitirse. La multitud los seguía a donde fuera, trayendo consigo enfermos, afligidos y desesperados. Para los discípulos, este viaje podía ser una oportunidad de recuperar fuerzas, pero para la mujer cananea, era el momento de un clamor que no podía ser ignorado. Los caminos de la providencia se entrelazaban en ese momento crucial. El destino de aquella madre desesperada estaba a punto de encontrarse con la fuente de toda gracia y poder. Y cuando sus ojos vislumbraron a aquel hombre rodeado por sus seguidores, su corazón latió con fuerza, su aliento se entrecortó y su voz se elevó por encima del murmullo de la multitud. No había tiempo para dudas, no había espacio para el miedo. La mujer abrió su boca y gritó con toda la fuerza de su alma, con toda la angustia que había guardado por tanto tiempo, con toda la fe que había nacido en su corazón. Y así, el encuentro que cambiaría su vida para siempre estaba a punto de suceder. La brisa del atardecer soplaba suavemente sobre las colinas de Tiro y Sidón, mientras una mujer, de rostro marcado por la angustia y los ojos llenos de súplica, se apresuraba entre la multitud. Su corazón latía con fuerza. Cada paso la acercaba más a la única esperanza que le quedaba. Había escuchado sobre él, sobre su poder, sobre su compasión, y aunque sabía que era una extranjera, una mujer cananea, su necesidad era más grande que cualquier barrera cultural o religiosa. Con la desesperación de una madre cuyo hijo sufre, la mujer finalmente llegó hasta Jesús. Cayó de rodillas, con lágrimas que corrían por su rostro polvoriento. Su voz temblorosa rompió el murmullo de los presentes. «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un espíritu maligno». Un silencio cargado de tensión cayó sobre el grupo. Jesús,
el maestro de la compasión, aquel que sanaba a los enfermos y daba vista a los ciegos, no respondió. No pronunció ni una sola palabra. Sus discípulos, incómodos ante la escena, intercambiaron miradas impacientes. La mujer, con el alma expuesta y vulnerable, no se movió. Sus lágrimas caían sobre el suelo polvoriento. Sabía que muchos la despreciaban por su origen, que para los judíos ella era solo una extranjera sin derecho a nada. Pero su fe no se quebrantó. Jesús debía escucharla. Él podía salvar a su hija. Los discípulos, sin poder soportar más la escena, se acercaron a Jesús y le dijeron: «Señor, despídela, porque viene gritando detrás de nosotros». Jesús los miró con calma y, finalmente, habló. Su voz era firme pero enigmática. «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Sus palabras parecían ser un muro infranqueable, pero la mujer no retrocedió. En lugar de resignarse, en lugar de darse por vencida, se acercó aún más. Con humildad absoluta, con la fe ardiendo en su corazón, se postró delante de él y exclamó: «Señor, ayúdame». La multitud contuvo el aliento. Todos observaban, esperando el desenlace. Jesús, mirándola, dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Las palabras, en apariencia duras, resonaron en el aire. Los discípulos quizá pensaron que aquello era el final, que la mujer finalmente desistiría. Pero lo que sucedió después fue inesperado. La mujer no se ofendió. No se sintió rechazada. No se levantó indignada. En su corazón sabía que la misericordia de Dios no tenía límites. Y con una sabiduría y humildad sorprendentes, respondió: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Un escalofrío recorrió a quienes escuchaban. Sus palabras eran una declaración de fe inquebrantable, una convicción de que la gracia de Dios era tan abundante que hasta una sola migaja de su poder podía cambiarlo todo. No pedía privilegios, no exigía derechos, solo buscaba un destello de misericordia, un rayo de esperanza para su hija. Jesús la miró. Sus ojos reflejaban algo profundo, algo divino. El rostro de la mujer, aún arrodillada, estaba lleno de una esperanza incansable. Un silencio se hizo presente antes de que Jesús, conmovido, pronunciara las palabras que cambiarían su destino para siempre. La brisa del atardecer soplaba suavemente sobre las colinas de Tiro y Sidón, mientras una mujer, de rostro marcado por la angustia y los ojos llenos de súplica, se apresuraba entre la multitud. Su corazón latía con fuerza. Cada paso la acercaba más a la única esperanza que le quedaba. Había escuchado sobre él, sobre su poder, sobre su compasión. Y aunque sabía que era una extranjera, una mujer cananea, su necesidad era más grande que cualquier barrera cultural o religiosa. Con la desesperación de una madre cuyo hijo sufre, la mujer finalmente llegó hasta Jesús. Cayó de rodillas, con lágrimas que corrían por su rostro polvoriento. Su voz temblorosa rompió el murmullo de los presentes. «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un espíritu maligno». Un silencio cargado de tensión cayó sobre el grupo. Jesús, el maestro de la compasión, aquel que sanaba a los enfermos y daba vista a los ciegos, no respondió. No pronunció ni una sola palabra. Sus discípulos, incómodos ante la escena, intercambiaron miradas impacientes. La mujer, con el alma expuesta y vulnerable, no se movió. Sus lágrimas caían sobre el suelo polvoriento. Sabía que muchos la despreciaban por su origen, que para los judíos ella era solo una extranjera sin derecho a nada. Pero su fe no se quebrantó. Jesús debía escucharla. Él podía salvar a su hija. Los discípulos, sin poder soportar más la escena, se acercaron a Jesús y le dijeron: «Señor, despídela, porque viene gritando detrás de nosotros». Jesús los miró con calma y, finalmente, habló. Su voz era firme pero enigmática. «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Sus palabras parecían ser un muro infranqueable, pero la mujer no retrocedió. En lugar de resignarse, en lugar de darse por vencida, se acercó aún más. Con humildad absoluta, con la fe ardiendo en su corazón, se postró delante de él y exclamó: «Señor, ayúdame». La multitud contuvo el aliento. Todos observaban, esperando el desenlace. Jesús, mirándola, dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Las palabras, en apariencia duras, resonaron en el aire. Los discípulos quizá pensaron que aquello era el final, que la mujer finalmente desistiría. Pero lo que sucedió después fue inesperado. La mujer no se ofendió. No se sintió rechazada. No se levantó indignada.
En su corazón sabía que la misericordia de Dios no tenía límites, y con una sabiduría y humildad sorprendentes, respondió: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Un escalofrío recorrió a quienes escuchaban. Sus palabras eran una declaración de fe inquebrantable, una convicción de que la gracia de Dios era tan abundante que hasta una sola migaja de su poder podía cambiarlo todo. No pedía privilegios, no exigía derechos, solo buscaba un destello de misericordia, un rayo de esperanza para su hija. Jesús la miró. Sus ojos reflejaban algo profundo, algo divino. El rostro de la mujer, aún arrodillada, estaba lleno de una esperanza incansable. Un silencio se hizo presente antes de que Jesús, conmovido, pronunciara las palabras que cambiarían su destino para siempre. «Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como deseas». En ese mismo instante, sin que mediara un toque, sin que se pronunciara otra palabra, algo sucedió. La mujer sintió un estremecimiento en su interior. No lo vio con sus ojos, pero su espíritu lo supo. Su hija estaba libre. Con el corazón desbordante de gratitud, la mujer se postró aún más. Sus lágrimas ahora eran de gozo. Su insistencia no había sido en vano. Su fe había sido reconocida y recompensada. Los discípulos observaban en silencio, asimilando lo que acababan de presenciar. Jesús, con su aparente rechazo inicial, no había hecho más que poner a prueba la profundidad de la fe de aquella mujer. Y ella había respondido con una certeza inquebrantable, con una confianza que superaba cualquier obstáculo. La mujer se levantó lentamente, aún temblorosa. Miró a Jesús una última vez, como grabando en su alma aquel rostro de amor y poder. Luego, con el corazón latiendo con fuerza, emprendió el camino de regreso a casa. En su hogar, su hija ya no gritaba, ya no se retorcía en agonía. Sus ojos, antes nublados por la opresión, brillaban con una luz nueva. Estaba sana, estaba libre, y en ese instante, la mujer comprendió una verdad eterna. La fe trasciende barreras, la gracia de Dios es infinita y su amor no tiene fronteras. El sol abrasador del Mediterráneo se reflejaba sobre las aguas cristalinas que bañaban las costas de Tiro y Sidón. Aquellas ciudades, prósperas y llenas de vida, eran testigos de un incesante comercio que unía culturas y pueblos. Los fenicios, navegantes intrépidos y comerciantes hábiles, habían hecho de esta región un epicentro de intercambio, donde las rutas del mar y de la tierra se entrelazaban en un bullicio constante de dialectos, aromas y mercancías exóticas. Tiro, con sus imponentes murallas que se alzaban desafiantes contra el horizonte, era símbolo de resistencia y riqueza. Sidón, su hermana, irradiaba la misma esencia de poder y opulencia. Sin embargo, en medio de la prosperidad, había sombras de desesperanza, rincones ocultos donde la angustia de una madre eclipsaba cualquier fulgor de riqueza o comercio. En una humilde casa, alejada de los grandes palacios y mercados, una mujer cananea vivía atormentada. Su hija, su tesoro más preciado, sufría de una aflicción que ningún sacerdote ni hechicero había logrado aliviar. Se decía que estaba poseída por un demonio. Su cuerpo convulsionaba sin control, sus gritos desgarraban la calma de la noche, y su mirada, perdida en un abismo oscuro, reflejaba el tormento de un alma atrapada en cadenas invisibles. Los vecinos murmuraban entre ellos, algunos con lástima, otros con temor. «Los dioses están furiosos con ella», susurraban algunos. «Es un castigo por pecados ocultos», afirmaban otros. La mujer, sin embargo, no se rendía ante la superstición ni la desesperanza. Había oído historias, relatos de un hombre cuyo poder desafiaba la lógica, un rabino judío que sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos y expulsaba demonios con una autoridad que ningún otro había poseído. Su nombre era Jesús de Nazaret. Las noticias sobre aquel hombre habían cruzado fronteras, viajando de boca en boca hasta alcanzar los oídos inquietos de quienes anhelaban un milagro. Se decía que no era como los fariseos ni los sacerdotes del templo de Jerusalén. No buscaba riquezas ni poder, no se apartaba de los pecadores ni de los marginados. Su compasión era profunda, su sabiduría inigualable. Y ahora, se decía que había salido de la región de Galilea y se encontraba en tierras extranjeras, en la zona de Tiro y Sidón. La mujer cananea no lo dudó. Era su única oportunidad. Si aquel hombre tenía el poder que decían, si su misericordia alcanzaba incluso a los gentiles, entonces quizás su hija podría ser libre. La decisión estaba tomada. Sin importar lo que pensaran los demás, sin temor a la humillación o al rechazo, correría tras él, clamaría por su ayuda, se postraría a sus pies si era necesario. El camino no era fácil. El polvo se adhería a su vestido y la fatiga amenazaba con quebrantar su determinación,
pero su amor por su hija era más fuerte que cualquier obstáculo. Sabía que los judíos despreciaban a los cananeos, que las diferencias entre sus pueblos eran profundas y amargas, pero la esperanza, tenue como la luz del alba, se aferraba a su corazón. Jesús y sus discípulos avanzaban por la región, buscando un momento de descanso tras los largos días de enseñanza y milagros en Galilea. Pero el descanso era un lujo que raramente podían permitirse. La multitud los seguía a donde fuera, trayendo consigo enfermos, afligidos y desesperados. Para los discípulos, este viaje podía ser una oportunidad de recuperar fuerzas, pero para la mujer cananea, era el momento de un clamor que no podía ser ignorado. Los caminos de la providencia se entrelazaban en ese momento crucial. El destino de aquella madre desesperada estaba a punto de encontrarse con la fuente de toda gracia y poder. Y cuando sus ojos vislumbraron a aquel hombre rodeado por sus seguidores, su corazón latió con fuerza, su aliento se entrecortó y su voz se elevó por encima del murmullo de la multitud. No había tiempo para dudas, no había espacio para el miedo. La mujer abrió su boca y gritó con toda la fuerza de su alma, con toda la angustia que había guardado por tanto tiempo, con toda la fe que había nacido en su corazón. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Las palabras resonaron en el aire, atravesando la barrera invisible que separaba a judíos y cananeos. Los discípulos se volvieron, sorprendidos por la audacia de aquella mujer extranjera. Algunos fruncieron el ceño, otros bajaron la mirada, incómodos ante la súplica desesperada. Jesús, sin embargo, no respondió. Sus pasos continuaron adelante, como si no hubiese escuchado el clamor de la mujer. Pero ella no se rindió. Sus pies descalzos golpearon la tierra mientras corría tras él, repitiendo su súplica, elevando su voz una y otra vez. Los discípulos, irritados, se acercaron a Jesús. «Señor, despídela, porque viene gritando detrás de nosotros», dijeron. La mujer cayó de rodillas. Sus lágrimas surcaron su rostro mientras levantaba sus manos hacia él. Sus labios temblorosos pronunciaron una vez más la petición que ardía en su alma. Jesús entonces se detuvo. Su mirada, profunda e insondable, se posó sobre ella. Su voz, serena pero firme, rompió el silencio. Luego de un instante, conmovido por su fe, le concedió su petición, sellando con sus palabras un milagro que trascendería el tiempo. Y en ese mismo instante, la aflicción se desvaneció. La pesadez que había oprimido el alma de la madre por tanto tiempo desapareció como un velo disipado por la brisa. Su hija, lejos de allí, en la humilde casa donde había sufrido tanto, fue liberada. El demonio que la atormentaba huyó sin dejar rastro. Su cuerpo, antes convulsionado y afligido, reposó en una paz desconocida hasta entonces. La mujer, sintiendo en su interior que algo había cambiado, corrió de regreso a su hogar. Cada paso aceleraba los latidos de su corazón, una mezcla de esperanza y temor. Cuando cruzó el umbral de su casa, vio a su hija de pie, con una expresión serena en su rostro. Sus ojos, antes nublados por el tormento, ahora reflejaban la luz de una vida restaurada. Las lágrimas inundaron sus mejillas mientras caía de rodillas, esta vez no en súplica, sino en gratitud. El milagro que había implorado se había cumplido. Jesús no solo había oído su clamor, sino que había respondido con poder y compasión. Esta historia no es solo un relato de sanidad. Es una enseñanza viva sobre la fe inquebrantable, la perseverancia incansable y la humildad sincera. Es un testimonio de que el amor de Dios trasciende barreras, culturas y prejuicios. Y, sobre todo, es un recordatorio de que aquellos que buscan con sinceridad nunca son ignorados, pues la gracia de Dios siempre alcanza a los que claman con fe.